y probable lesión miocárdica. Es llevado a cirugía emergente. La cirugía propuesta por cirugía general es una cirugía de control de daños, donde le realizan una ráfaga ventricular derecha y un control del sangrado. Posteriormente, el paciente es ingresado totalmente sedado con fentanil y midazolam a la unidad de cuidado crítico. 6 horas posteriores no tiene ninguna respuesta neurológica al estímulo, a pesar de habérsele suspendido 2 horas el midazolam y el fentanil. Hablado por cirugía cardiovascular, quien propone un bypass, ya que en la arteriografía control se sospecha que tiene una lesión de la descendente anterior. Sin embargo, al no tener ninguna respuesta neurológica, llama al servicio para que nosotros evaluemos si el paciente tiene o no tiene muerte encefálica, para así determinar si se beneficia o no un procedimiento tan grande. La pregunta para el auditorio es si están de acuerdo en que a este paciente se le pueda hacer el diagnóstico de muerte encefálica y si así lo respalda la ley. Esta es la tomografía, la neuroimagen. Como ustedes pueden ver, es edema encefálico bihemisférico con colapso de los ventrículos. Es una imagen que puede ser en algún momento compatible con un diagnóstico de muerte encefálica, con un paciente con muerte encefálica. Las bases históricas del diagnóstico de muerte encefálica partimos de la idea de que en un primer momento se le diagnosticaba la muerte cuando se ponía un paciente. Es que en el primer año yo no te la de la otra, se le ponía un vaso y si el vapor de luz. Las dos que le dije son las que son fundamentales. O sea, esta es el embeuno. A través del estetoscopio. Rubén, espera, un momento, por favor. Sí, pero dijeron que ustedes en los 15 meses la aplicáramos otra. No, fue la de la influenza que le dijeron. La de la influenza fue la que le dijeron que los 3, que se aplica al año, pero como la aplican tantos, entonces... Neumococo no la veo. Espérate, que es que hay varios participantes que no los tenía silenciados, lo lamento. Rubén, regresate una diapositiva, por favor. Que había varios de participantes hablando y se nos metieron esas conversaciones. Gracias. Hasta el final del caso clínico, a partir de ese punto empezás de nuevo. Gracias. Ahí. Retomemos. Esta es la imagen compatible de una tomografía con un probable diagnóstico de muerte encefálica en un paciente con un reciente trauma y un reciente desmonte de sedación. La pregunta para el auditorio sería si es posible hacer el diagnóstico encefálico y si la ley nos lo permite, porque más allá de hacer el protocolo, tenemos que ir de la mano con lo que nos presenta la ley. Entonces, haciendo un recorrido histórico acerca de cómo se diagnosticaba la muerte encefálica en un principio, cuando la medicina se consideraba más allá un arte, se dice que la muerte encefálica era diagnosticada con un vaso o un espejo, todo relacionado con el vapor de la exhalación. Ahora, desde más o menos 1816, gracias al doctor René Laennec, se logra una relación directa entre la respiración y la fuente de vida cardiovascular. Entonces, a la auscultación. Posterior, el doctor Victor Alexandre Horsley, en 1894, presenta el diagnóstico de muerte encefálica como secundaria a una lesión. Entonces, todo en la medicina cambia. Ya no se considera el centro del cuerpo y las propiedades cardíacas que eran como un órgano móvil, con vitalidad, como el centro del cuerpo, y empezamos a hablar de que más allá del corazón está el sistema nervioso central. Y él descubre que aquellos pacientes que tenían lesiones traumáticas a nivel del cráneo presentaban una parada respiratoria posterior y luego una parada cardiovascular. Con esto damos partida y más o menos a mediados del siglo XX que se empieza a desarrollar los soportes como son el soporte ventilatorio a través del ventilador
y con los medicamentos actuales que tenemos para soportar a nivel cardiovascular, tenemos que ir más allá porque los pacientes estábamos viendo que no se beneficiaban de continuar esta terapia de soporte porque no iban a salir del coma. Entonces llega el doctor Hans Berger en 1926, este alemán se inventó o trató de registrar las ondas cerebrales y trató de evidenciar la compatibilidad de las ondas cerebrales con un posible trastorno de coma, no era llamado así, sino un dormir profundo, y su relación con la probabilidad de sobrevida, porque lo que estaban haciendo era soportar pacientes y no tenían la capacidad de definir si él o el otro iba a salir de esta condición. Cuando en 1956 el doctor Mollaret y Goulon empiezan a hablar de que esta situación en la cual estaban los pacientes soportados tiene que tener un nombre, y este nombre le dieron como el estado de coma de IP. Esta publicación salió en la revista de Neurología de París y nos permitió ya empezar a hablar de coma en el paciente en estado crítico. La primera definición de coma irreversible, que es sine qua non para el diagnóstico de muerte encefálica, la da el comité de Harvard en 1968. Los cuales fueron la primera sociedad que se unió como para empezar a darle ciertas características al diagnóstico de muerte encefálica de los pacientes que lo poseían. El primer protocolo aceptado a nivel internacional lo saca la Sociedad de Neurología de Estados Unidos, en los cuales de 1995, y es la base para los actuales protocolos del diagnóstico de muerte encefálica. Básicamente es evaluar las propiedades, aparte del estado neurológico en estado de coma y una causa aparente del estado de coma, evaluar las características de cada uno de los nervios a nivel del tallo encefálico. Para nosotros existe el decreto 2493 del 2004, de los cuales parten todo el protocolo de la primera publicación en 1995. Y es válido recordar que a partir de esta publicación lo que se han hecho es mejoras estructurales, pero el cambio esencial sobre la guía de manejo y la evaluación neurológica de los pacientes no ha cambiado. Cuando hablamos de la epidemiología de muerte encefálica, lastimosamente, y como es frecuente y ya es sabido por ustedes, nosotros los colombianos no tenemos estadísticas claras del diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, hay países como Paraguay, Uruguay, que tienen estos datos estadísticos gracias a la organización. Ellos dicen que se presenta entre el 40 y el 60% por el millón de habitantes. Además de eso, el 1 al 2% de todas las muertes en los hospitales tiene como diagnóstico final de muerte encefálica. Es preocupante el hecho de que no hay un consenso, aparte de que existe la guía de 1995 y esparcida en todas las instituciones está, no existe un consenso internacional del diagnóstico de muerte encefálica, de la declaración de muerte encefálica. Es ahí como la Asociación de Neurología de Estados Unidos decide hacer un estudio en los cuales participaron 122 países, y entre estos los que lograron reunir el estándar fueron 92 países, en los cuales los puntos a tratar y los puntos que interesaba como para el estudio eran las prácticas y percepciones de la determinación de muerte encefálica en todo el mundo y analizar el alcance y la naturaleza y la variación con respecto a los países. Pues es válido decir que nosotros participamos en este estudio, unas unidades de cuidados intensivos neurológicos en Bogotá y en Cúcuta. Aparte de lo que ya vamos a definir más adelante, seguimos con que el diagnóstico de muerte encefálica es mucho más frecuente en aquellos pacientes que sufrieron un trauma cráneoencefálico con una patología potencialmente letal, una hemorragia intracraniana y un arresto cardiovascular. Según los protocolos evaluados, se consideró, dependiendo de los países, que es mandatorio una prueba auxiliar
en el 28%, como por ejemplo el electroencefalograma. Lo otro es que es opcional en el 47% y no se usa en el 25%. Asimismo, tenemos pruebas como el Doppler transcraneal, la resonancia magnética, otras pruebas que ya pues, son de carácter poco práctico y más de investigación, como son la angiografía, la tomografía, la angiotomografía y la tomografía con emisión de positrones. Como ya les había dicho, participamos 3 para el estudio. Y es preocupante lo que les venía hablando, la variabilidad que existe entre el diagnóstico de muerte encefálica entre los países, cuando ya existe un protocolo. Entonces, vamos a tratar de establecerlo y que queden claras las dudas, sobre todo las controversias, con este tipo de pacientes y con esta conferencia. Esa es la idea de todo esto. Para el diagnóstico de muerte encefálica en Colombia, nosotros nos adherimos a la guía de 1995, pero hay ciertas variaciones. Entonces, en Colombia existen 4 pasos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Primero, el cumplimiento de los prerequisitos. Segundo, que tenga el diagnóstico de coma irreversible. Tercero, que tenga una evaluación neurológica compatible con muerte encefálica. Y segundo, un segundo examinador. Debe existir en Colombia un segundo examinador. Evaluemos el cumplimiento de los prerequisitos. Para evitar aquellas patologías que mimetizan o se parecen al diagnóstico de muerte encefálica, tenemos que descartarlas desde un principio y si consideramos que el paciente está enfrente de estas patologías, tenemos que tomar un protocolo totalmente distinto. Tenemos que hacer otras ayudas diagnósticas. Tenemos que tener una causa clara de la condición neurológica por la cual el paciente está en coma. Patologías que se relacionan, que pueden aparentar un diagnóstico de muerte encefálica, pero no lo son, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de enclaustramiento y los traumas cervicales altos. Ya vamos a hablar un poco más allá de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que llegan con trastorno del estado de conciencia sin una causa clara, porque los pacientes que están con manejo de antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, el fentanil, la atropina, el litio, lidocaína y el baclofeno, intoxicaciones por este tipo de medicamentos pueden generar falsos positivos para el diagnóstico de muerte encefálica. La estabilidad hemodinámica para hacer un buen diagnóstico de muerte encefálica está determinada por una tensión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio. Los trastornos metabólicos, y esto es fundamental porque es la queja diaria de los especialistas que van a hacer el diagnóstico de muerte encefálica, y vamos a dejar cositas claras. Por ejemplo, el pH del paciente con una sospecha de diagnóstico de muerte encefálica y el que se le va a seguir el protocolo tiene que ser de 7.3 a 7.4 idealmente. Cuando hablamos de los trastornos electrolíticos, y es común en nosotros después de la reanimación, después de los trastornos metabólicos que sufren este tipo de pacientes, encontrarnos con un sodio mayor de 150, un potasio en 5, realmente se consideran que los trastornos hidroelectrolíticos tienen que ser severos, que expliquen una condición neurológica aparente al diagnóstico de muerte encefálica, es decir, un sodio mayor de 160, un potasio mayor de 5,5, un sodio menor de 125, o sea, situaciones en cuales un episodio agudo de esto pueda explicar la condición neurológica del paciente. La glicemia en este tipo de pacientes debe estar controlada como si estuviera siendo manejado en UCI entre 80 y 200. Idealmente no debe estar en menores de 110 y no puede estar idealmente mayores de 180, pero es tolerado un paciente entre 80 y 200 para el diagnóstico. La temperatura, y esto es básico, y más en los pacientes pediátricos, que el tema lo vamos a abordar también, que la temperatura debe estar por encima de 36 grados centígrados, porque los estudios muestran que los pacientes que tienen una temperatura por debajo de 32 empieza a abolirse el reflejo corneal, empieza a tener trastornos a nivel del oculocefálicos solamente por la temperatura. El otro punto a seguir es el diagnóstico de coma irreversible. El estado de coma es aquella condición en la cual el paciente no tiene ninguna respuesta a estímulos, pero continúa preservando la función respiratoria.
Cuando ya le damos la connotación, es decir, un Glasgow 3, cuando ya le damos la connotación de diagnóstico irreversible, tenemos que evaluarlo objetivamente y ponerlo en la historia clínica como Glasgow 3. Han hecho estudios y han tratado de mejorar este diagnóstico a través de esta escala que utilizamos para la evaluación neurológica en los pacientes en UCI, que es la escala FOUR. Sin embargo, la totalmente establecida y la aceptada por las sociedades académicas neurológicas para el diagnóstico de muerte encefálica es básica, es la escala Glasgow, un Glasgow de 3. De entrada tenemos que tener el paciente en un Glasgow de 3, pero ¿qué es coma? El diagnóstico de coma es todo paciente que debe carecer de toda evidencia de capacidad de respuesta frente a un estímulo externo. Solo son tolerados aquellos reflejos que son mediados por la médula, es decir, aquellos reflejos de liberación medular. Este es el diagnóstico de coma. La connotación de irreversible o no la da el que tenga una imagen compatible con un daño que no va a mejorar o que tenga cualquier condición a la cual ya se le prestó atención y el paciente no mejoró. Es decir, si tiene un hematoma que explique la condición intracraneal, poder ser evacuado. Si tiene un arresto cardíaco al cual ya mejoró la perfusión cerebral y el paciente no mejora, se le da la connotación de coma irreversible. Posterior a esto, seguimos con el otro ítem, que es la evaluación neurológica. Entonces, la evaluación neurológica tiene que ser totalmente sistemática. Para hacerlo sistemático y que sea como algo fácil de entender y poder seguirlo, tenemos que ser un orden de superior a inferior, idealmente. ¿Para qué se necesita para una evaluación neurológica? Se necesita una linterna, una sonda, una jeringa de 50, un hisopo, un agua helada, idealmente por debajo de 4 grados, como le dice la norma. Sin embargo, con solo el hecho de que esté helada está bien. Y un otoscopio. Ya vamos a ver la utilidad de estos elementos. No es algo del otro mundo. Partiendo de la idea de que el diagnóstico de muerte encefálica es un evento clínico, primariamente es un evento clínico, evaluamos en un primer momento el reflejo pupilar. El reflejo pupilar, normalmente las pupilas deben estar entre 4 y 9 milímetros en los pacientes en estado de coma. Las pupilas midriáticas de estos pacientes son explicados porque aunque tienen lesión a nivel supratentorial y probablemente tengan lesión a nivel de todo el encéfalo y el tallo cerebral, los pacientes conservan los reflejos a nivel cervical alto, que son los que le dan el influjo simpático a los músculos del iris, a los músculos del esfínter de la pupila. Entonces es normal que los pacientes estén midriáticos o pueden tener una pupila media. Con esto el reflejo se da un reflejo totalmente directo. El mecanismo de hacerlo es una luz totalmente directa sobre la pupila. ¿Cuál es la vía que evaluamos? Básicamente esta. Se le da el estímulo luminoso y este va a correr a través del segundo par. El segundo par va a enviar ciertas fibras al nódulo de Elger-Westphal, que se ubica, o el núcleo de Elger-Westphal, que se ubica en la sustancia gris periacueductal, y de la sustancia gris periacueductal este núcleo va a enviar los axones a través del tercer par al ganglio ciliar, y el ganglio ciliar propiamente parasimpático va a ejercer su función a nivel del músculo del constrictor del pupilar. Con toda esta vía, los pares que evaluamos son el segundo par y el tercer par. Luego vamos a evaluar el reflejo corneal. El reflejo corneal, la idea de ello es tratar de ubicar el ángulo esclerocorneal, es decir, la porción más lateral de la córnea que está con mucha sensibilidad, es el punto de máxima sensibilidad, y aparte de eso nos evitamos el daño de la córnea. Al tocarla, normalmente el paciente debe tener un reflejo como lo vemos en la imagen en el video, de tratar de cerrarlo, ¿cierto? Con este reflejo lo que estamos evaluando es el puente, y el par craneal evaluado es el quinto par craneal, que nos da la sensibilidad a nivel corneal
Y este a su vez da, el par craneal da un reflejo totalmente directo con el séptimo par. Entonces ya estamos evaluando, como habíamos dicho acá, el puente, el reflejo corneal. Los reflejos oculocefálicos. Los reflejos oculocefálicos deben ser evaluados de forma rápida. Es un giro rápido de la cabeza en sentido horizontal. Los estudios dicen que debe ser más o menos a 90 grados, sin embargo, ustedes lo pueden hacer en un ángulo de 180. La idea es observar que el paciente carece de la mirada conjugada. Es decir, el paciente tiene o presenta ojos de muñeca. ¿Qué evaluamos con este reflejo? La unión bulboprotuberancial. ¿Y cómo se va a ver este tipo de pacientes? Básicamente lo que vamos a evaluar es el vestíbulo coclear y un efecto eferente a través de los motores oculares comunes. Nuestro protocolo a nivel Colombia tiene para como es una práctica difícil de evaluar y el punto en el cual estaba hablando, que es la unión bulboprotuberancial, dos reflejos para evaluar los mismos, para estimular los mismos nervios, como son el reflejo oculovestibular. Para poder evaluar el reflejo oculovestibular a través de la sensación térmica de la membrana timpánica, lo que hacemos es evaluar el nistagmus, que va con un componente rápido que se aleja del sitio donde está siendo irrigado. Para poder irrigar a estos pacientes, tenemos que tener en cuenta de que el conducto auditivo externo esté totalmente libre, porque esto puede generar alteraciones en el diagnóstico. Cogemos una jeringa de 50 centímetros, la llenamos de agua fría, idealmente que esté entre 4 grados, por debajo de 4 grados centígrados. Exponemos al paciente, debe ser tratando de llevar el agua hacia las paredes del conducto auditivo externo para no lesionar la membrana timpánica, y evaluamos por 1 minuto ipsilateral si presenta los reflejos que mencionamos anteriormente. Este evento se debe repetir idealmente entre 4 y 5 minutos después en el oído totalmente contrario. No, si no tenemos reflejo de un lado, debe hacerse el reflejo del otro lado. Como dijimos, es otro reflejo que evalúa la unión bulboprotuberancial, y la explicación es esta: es la inervación sensitiva que está dada por 3 nervios a nivel de la membrana timpánica, y esta va a tener un reflejo totalmente directo con el oído interno y nos va a dar la respuesta a través de los movimientos por los nervios oculocefálicos. El reflejo nauseoso y carinal no es efectivo o no es posible evaluar adecuadamente en un paciente intubado el reflejo nauseoso. Sin embargo, podemos hacerlo a través de las cánulas de succión del tubo, que es estimulándolo. Es generar una aspiración, se lleva la cánula hasta más o menos 2 centímetros por encima de la carina, y se genera un efecto negativo sobre todo este tracto para generar la estimulación. ¿Qué parte nos va a evaluar esto? El bulbo. Y específicamente la respuesta se da a través del nervio vago y del hipogloso. Esta prueba es opcional para Colombia, pero sin embargo es algo que nos puede dar un nivel de evidencia mayor acerca de la función del bulbo, que es administrar de forma rápida, en promedio 2 miligramos de atropina en las personas con muerte cerebral, y lo que se espera es que estos pacientes no aumenten el ritmo cardíaco, y el punto que estamos evaluando es el nervio vago, la respuesta parasimpática del nervio vago. Si estos pacientes no tienen respuesta o no aumenta la frecuencia cardíaca mayor de del 10% de la basal, consideramos que es una respuesta positiva para el diagnóstico de muerte encefálica. Y es aquí donde más controversia hay entre países y entre personas, entre especialistas, no están de acuerdo en cómo se debe realizar. Entonces vamos a tratar de ser un poco más claro acerca de este tema del test de apnea, cuáles son los criterios. Incluso el test de apnea tiene sus propios criterios para poder establecerlo. Se someterá a estrés, el mayor estrés respiratorio, a los
núcleos de la respiración, como son la hipercapnia, mayor de 60 milímetros de mercurio en aquellos pacientes que son retenedores crónicos de CO2, puede ser una pregunta, un paciente con EPOC que de entrada ya tiene mayor de 60 milímetros de mercurio de CO2, tiene que ver un aumento más de 20 milímetros de mercurio con respecto a la basal. Por ejemplo, tiene 50 que el paciente llega a 70. Entonces, la idea es hacer un test que sea de temperatura mayor de 36, la temperatura de estos pacientes tiene que ser mayor de 36.5 grados. La presión arterial media, perdón, la presión arterial sistólica de estos pacientes tiene que ser mayor de 90 milímetros de mercurio. Los pacientes tienen que estar en un estado de euvolemia o hipervolemia o los pacientes pueden estar soportados, eso no tiene ningún inconveniente con la prueba, y los tenemos que tener gases arteriales previos, idealmente, lo más próximo a la prueba. Es decir, si los pueden hacer justo antes de realizar el procedimiento, es lo ideal. El protocolo reza que se debe preoxigenar el paciente 10 minutos antes del inicio con una meta de saturación del 100% durante estos 10 minutos. Sin embargo, con solo aportarle el 100% de oxígeno a estos pacientes, logramos la saturación de los eritrocitos para hacer el diagnóstico. Luego de esto se debe desconectar al paciente del ventilador y se introduce una cánula o un tubo endotraqueal para suministrar oxígeno más o menos entre 6 y 8 litros por minuto. El test de apnea debe hacerse entre 8 y 10 minutos. ¿Por qué? Porque la explicación de esto está en que en promedio se sube el CO2 en estos pacientes entre 3 y 6, alguna literatura dice que 2 milímetros de mercurio por minuto. Como la idea es llevar al máximo estrés a los núcleos respiratorios, en promedio debe ser entre 8 y 10 minutos. No son 3, no son 5, son entre 8 y 10 minutos. Se debe observar si el paciente presenta en algún momento movimientos respiratorios o abdominales. Tenemos que tener cuidado con aquellos movimientos que son propios del latido cardíaco a nivel subsifoideo y supraclavicular, que en cierto momento en personal no entrenado pueden reflejar que tiene respiración. Los gases arteriales deben ser tomados cuando el paciente no se le esté suministrando una nueva FiO2 al 100%, es decir, justo cuando terminan los 10 minutos. En promedio debe tenerse como punto de partida que esté mayor de 60 milímetros de mercurio o mayor de 20 milímetros de mercurio por encima de la basal, el CO2. Bueno, ¿y cuándo frenamos? ¿Cuándo decimos la prueba no puede continuar? Es claro el protocolo que dice que el paciente que presente una tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio mayor a 30 segundos, el paciente debe suspendérsele la prueba y debe ser reiniciada después de la estabilización de 10 a 15 minutos posteriores. La saturación de oxígeno también en estos pacientes, ya que se ha notado que hay daño neurológico per se, con saturaciones de oxígeno por debajo de 85%. Es decir, es causa de abortar la prueba que tenga hipotensión y que sea una saturación menor de 85% durante cualquier momento de la prueba, durante 30 segundos, que esto se sostenga durante 30 segundos. ¿Por cómo prevenimos que esto se presente? Todas las recomendaciones dicen prevenir que se presente o que se ha disminuido el momento de abortar la prueba es que se tengan 10 minutos de preoxigenación con oxígeno al 100%. Entonces, es algo que debemos hacer. Un tema controvertido. El tema controvertido es la segunda evaluación. Es claro para todos que el primer evaluador entre el segundo evaluador, cualquiera de los dos, debe haber una especialidad en neurociencias, es decir, neurología o neurocirugía. El segundo evaluador o el primer evaluador independiente puede ser un médico titulado del país, pero lo que no es claro es cuándo se va a realizar este procedimiento. A nivel de las sociedades académicas de neurología de Estados Unidos, lo que recomiendan es que el procedimiento incluso se puede realizar
1 hora después, 2 horas después, si hay totalmente certeza de que el paciente tiene un diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, es optado por las sociedades colombianas de neurología y neurocirugía de que el segundo evaluador debe ser 6 horas después del primer de la evaluación neurológica. Entonces, hay controversias a nivel mundial, nosotros somos un poco más cautos que las otras sociedades. Entre la primera evaluación y la segunda evaluación deben existir por lo menos 6 horas. ¿Listo? Continuamos. En el diagnóstico de muerte encefálica en la población especial hay ciertas pruebas auxiliares que como que tenemos que realizar en los pacientes, especialmente en aquellos que tienen menores de 18 años. Por ejemplo, los pacientes que tienen criterio de coma y que tienen un intervalo entre las 2 evaluaciones acorde con los pacientes, entonces en Estados Unidos son un poco precavidos en los pacientes de edad pediátrica y dicen que los pacientes que tengan mayor de 2 meses y entre 2 meses y 1 año tienen que tener una evaluación primaria por un evaluador y una prueba auxiliar entre 24 horas. Los pacientes que sean a término y estén hasta los 2 meses, entre el primer evaluador y el segundo evaluador debe ser de 48 horas. Todos estos pacientes deben ser asimismo realizados 2 pruebas auxiliares para su diagnóstico. La prueba que ellos utilizan es el electroencefalograma. Los pacientes mayores de 1 año y menores de 18 años, entre las 2 evaluaciones tiene que ser 12 horas. Los pacientes mayores de 18 años, como lo veníamos hablando, el intervalo de tiempo entre el primer evaluador y el segundo evaluador es relativo, incluso ellos lo ponen como opcional. El test confirmatorio se debe realizar en los pacientes que tienen menores de 1 año. Para Colombia, nosotros establecimos nuestras propias políticas. Dice que los pacientes menores de 7 días de nacido o en los pacientes pretérminos que incluso lleguen a los 7 días de nacido, no se les puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica, tiene que dejarse que sea una muerte natural, pues sin el diagnóstico. Si los pacientes entre los 7 años y los 2 meses de edad, es claro que debe existir una exploración neurológica compatible con el diagnóstico de muerte encefálica, como antes lo vimos, y un electroencefalograma que nos confirme el diagnóstico, separados entre uno y otro 48 horas. Los pacientes entre 2 meses y 2 años de edad, la legislación colombiana nos dice que debe existir una exploración neurológica compatible y unos electroencefalogramas separados de 24 horas. Aquellos pacientes que no se tiene la causa clara y como en el paciente pediátrico es difícil en estado crítico evaluar la cinemática de las sustancias suministradas o de los tóxicos administrados, estos pacientes, por ejemplo, con encefalopatía hipóxico-isquémica deben ser observados como mínimo, independiente de la edad, 24 horas. En los niños de más de 2 años, según la Constitución colombiana, debe hacerse el manejo como si se tratara de un paciente adulto. Entonces, las pruebas auxiliares. No es... el diagnóstico de muerte encefálica es primariamente clínico. Y siendo clínico, las pruebas auxiliares nos van a servir solamente cuando o no se puede realizar totalmente el protocolo, o por ejemplo usted en el test de apnea vio que el paciente tiene cierta respuesta, que a usted no le queda claro. Es mejor estar seguros. Entonces las indicaciones son, no hay una posibilidad de realizar una adecuada evaluación neurológica completa, existen dudas acerca de la positividad de la exploración neurológica, la falla multiorgánica con descompensación hemodinámica de nuestros pacientes, a todo menor de 2 años, como lo habíamos visto en el protocolo colombiano del diagnóstico, debe realizarse una prueba auxiliar. Y lo otro es aquellos pacientes que se les quiera hacer, de pronto que no queremos obviar esas 6 horas del diagnóstico entre uno y otro observador, podemos realizarle la prueba. Pero eso en Colombia no está establecido. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas auxiliares tenemos más o menos dos vertientes. Las primeras son de perfusión cerebral y las segundas son de la función neurológica. ¿Qué son las neurofisiológicas?
Las pruebas de perfusión cerebral tienen falsos positivos y falsos negativos. Cuando hablamos de positividad o negatividad es para el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces tenemos a personas que la prueba de perfusión cerebral le dio negativa para muerte encefálica y realmente el paciente en muerte encefálica, sobre todo en los pacientes que están postcraniectomizados, ya que se liberan las presiones intracraneales y se puede ver incluso reperfusión de ciertas áreas corticales sin que esto indique que el paciente esté con una adecuada función de esa área. Y las pruebas neurofisiológicas, por ejemplo, el electroencefalograma, estos pacientes se ven afectados con todos los pacientes intoxicados. Entonces, los pacientes intoxicados idealmente se le va a hacer una prueba de perfusión cerebral y a los pacientes postoperados o postcraniectomizados se le debe hacer idealmente una prueba neurofisiológica. Dentro de las pruebas de perfusión cerebral tenemos la angiografía cerebral, la angioresonancia, el Doppler transcranial, el angiotac, cada uno con sus ventajas y desventajas que vamos a ver próximamente. Las otras pruebas neurofisiológicas que tenemos son electroencefalograma y los potenciales evocados. Entonces, cuando hablamos del Doppler transcranial, es la técnica más utilizada por nosotros porque es económica, no es un mecanismo, no es una prueba invasiva, la podemos hacer al pie de la cama, es algo rápido, entre comillas, con el personal experto es sencillo definirle o no que el paciente está con un probable diagnóstico de muerte encefálica, y lo que vamos a ver son pequeños picos sin flujo diastólico o un patrón de flujo reverberante como nos los reporta el neuroradiólogo, lo que sugiere alta resistencia vascular supratentorial y apoya el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Eso realmente a qué se traduce? Tenemos una onda A, como ustedes ven acá, es lo que normalmente se debe ver en un paciente, son curvas normales. Tenemos una onda B, en los cuales empezamos a ver que el paciente tiene cierto grado de hipertensión endocraniana, tiene un flujo diastólico no sostenido. Tenemos una onda C, en la cual hay un tipo de curva como reverberante, que ya esto hace el diagnóstico de muerte encefálica. Tenemos una onda D, en la cual la curva de pequeños picos sistólicos, hay una pequeñita señal sistólica, lo cual también es diagnóstico de muerte encefálica. Y la otra es la E, en la cual hay una total ausencia de flujo intracraneal. El diagnóstico de muerte encefálica lo podemos hacer desde la onda C, D y E. Según los protocolos auxiliares, tenemos el electroencefalograma. Eso tiene que tener unas medidas y normalmente en las unidades de cuidados intensivos los diagnósticos de muerte encefálica en su mayoría se hacen en las madrugadas, en la noche. Es difícil tener un neurólogo o un personal experto en el montaje del protocolo para el electroencefalograma y aún más para la lectura. Aparte de eso, es una prueba que necesariamente mínimo, para solo tomarla deben ser 30 minutos. Entonces iniciamos diciendo que según el protocolo, estos pacientes deben tener mínimo 8 electrodos en el cuero cabelludo. La impedancia de estos pacientes debe estar entre 100 y 10.000 unidades. Se debe probar la integridad de todo el sistema de grabación. La distancia entre los electrodos no debe ser mayor, no debe ser menos de 10 milímetros. Y la sensibilidad tiene que ser aumentada incluso hasta menos de 2 milivoltios. Esto durante 30 minutos. Posterior a esto, tenemos que buscar al neurólogo para que nos lea y nos haga el diagnóstico o nos ayude con el diagnóstico. Normalmente lo que vemos es como una prueba con una línea isoeléctrica sin ninguna ondas, que eso es compatible con el diagnóstico de muerte encefálica, pero la charla que estamos dando y el protocolo que les acabo de decir está establecido. Necesitamos ver qué hay más allá, cuáles son los puntos de discusión, porque al fin y al cabo la conferencia se llama controversias. Para poder ejecutar una controversia necesito que hagamos una discusión acerca de unos temas. Empecemos. Se ha estudiado las dudas, la gran mayoría de las dudas que existen acerca del diagnóstico de muerte encefálica. Entonces iniciemos con unas ciertas preguntas. ¿Existen pacientes que cumplen los criterios clínicos de muerte encefálica que recuperen la función cerebral? Entonces, al hacernos esta pregunta y revisar la literatura, encontramos más o menos 8 reportes de caso
en los cuales hay condiciones neurológicas o patologías que se relacionan con un posible diagnóstico de muerte encefálica, como es, por ejemplo, esta publicación. Esta publicación salió en el 2008, en el cual se reporta un síndrome de Guillain-Barré con ausencia de todos los reflejos del tallo en 2 pacientes. Al revisar este estudio, claramente los pacientes que fueron incluidos allí carecen de el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque no cumplen todo el protocolo. Por ejemplo, a estos pacientes no se les hizo el test de apnea por inestabilidad hemodinámica. Y partiendo de la idea de que el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, aunque sea soportado, no se le realizó el protocolo. Otra situación que puede mimetizar el diagnóstico de muerte encefálica son aquellos pacientes que tenemos con uso de baclofeno, que últimamente estamos utilizando mucho el baclofeno para aquellos pacientes que tienen paraparesia espástica, se les ponen las bombas, la graduación del baclofeno no es clara para ciertos pacientes, tienen ciertos efectos sobre la función cardiovascular. Entonces, las dosis o las intoxicaciones con baclofeno en este tipo de pacientes se ha relacionado con una pérdida de la gran mayoría de los estímulos a nivel del tallo cerebral. Sin embargo, no podemos establecer que estos pacientes con baclofeno, con intoxicación por baclofeno, tengan el diagnóstico de muerte encefálica porque tampoco se les realizó la prueba completa, el protocolo completo a esto, según este estudio, tampoco se les realizó. Cuando los pacientes tenemos que tener cuidado aquellos pacientes que tienen lesiones compatibles con el diagnóstico de muerte encefálica supratentoriales, es decir, tienen una imagen, una tomografía desastrosa, pero aquellos pacientes que tienen unas lesiones medulares altas. La relación que existe entre el trauma craneoencefálico y las lesiones medulares altas es más o menos del 30%. Cuando tienen una lesión medular alta, estos pacientes pueden tener pérdida de los reflejos vulvares sin pérdida de los reflejos a nivel del mesencéfalo y a nivel del puente. Entonces, estos pacientes normalmente presentan reflejos del mesencéfalo y del puente, y el diencéfalo también. Otra pregunta para generar la controversia es si es necesario o no hacer el diagnóstico de muerte encefálica a partir de una neuroimagen. Es decir, yo a todo paciente que le esté sospechando una muerte encefálica, ¿se le debe hacer una tomografía de cráneo? Si nos vamos a la definición del coma, debe ser un coma irreversible. Hagámoslo un poco práctico. Ellos nos dicen, si usted logra establecer que el coma del paciente es de característica irreversible, ya lo observó, no posee, tiene positivo las pruebas auxiliares, no tiene reflejos del tallo, se dice que usted puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica sin necesidad de una neuroimagen. Sin embargo, dado que esto es un evento legal y usted lo que necesita es estar totalmente seguro de que el paciente está en muerte encefálica, usted necesita un sustento, pues tiene que hacerse la neuroimagen. O sea, la ley no nos obliga a hacerle la imagen, sin embargo, lo que yo les propongo y lo que se propone es que se le haga la neuroimagen, pues no hay que meterse en líos con este paciente. ¿Se puede realizar diagnóstico de muerte encefálica con pacientes que presenten reflejo de liberación medular? Sí. El diagnóstico de muerte encefálica es sabido que hay ciertos reflejos, por ejemplo, el reflejo de Lázaro, en el cual observamos al paciente que presenta ciertos movimientos, especialmente cuando se les pone a hipoxia tisular. En este caso tenemos un video. ¿Me confirman si lo están viendo? En el cual el paciente presenta ciertos movimientos, normalmente con miembros superiores, que lo que hacen básicamente es mostrar que la médula tiene celularidad independiente y que ésta se activa a partir de una pérdida de la conexión a nivel sensorial
y normalmente con una noxa como es la hipoxia tisular. ¿Se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica en esos pacientes? Sí, se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica. El diagnóstico de muerte encefálica, como hemos venido hablando, son la pérdida de la función del tallo cerebral, lo cual se ha relacionado con un 100% de que el paciente va a carecer de la función cerebral. Este paciente, aunque tiene un reflejo de Lázaro positivo y tiene movimientos espontáneos positivos, no está vivo, carece de función vital cerebral. Esta es la revisión sistemática que nos aporta, más o menos en el 2011, se evaluaron 137 artículos en los cuales los pacientes presentaban reflejos de liberación medular y carecían totalmente de vida a través de las pruebas auxiliares. Es decir, todos los pacientes presentaron unas pruebas auxiliares compatibles con muerte encefálica. Existen pruebas auxiliares que identifiquen con precisión al paciente con muerte encefálica. Traducido de otra manera, ¿usted con solo una prueba auxiliar puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica? No. El diagnóstico de muerte encefálica debe hacerse con un examen neurológico compatible con pérdida de la función de los reflejos del tallo, un estado neurológico de coma irreversible, y es esto como nos muestra, por ejemplo, que siendo la angioresonancia de 3 Tesla una condición que nos aporta para el diagnóstico de muerte es que tengan un aumento en la presión a nivel de los senos venosos identificados porque en las secuencias de SWI o de susceptibilidad magnética se ven tortuosidad de los vasos pericorticales, y la otra condición clara en la angioresonancia es que el 100% de los pacientes que tenían muerte encefálica tenían descenso de las amígdalas, porque al fin y al cabo lo que produce el edema cerebral es una pérdida de la contención de la bóveda craneana. Se hizo el estudio a ver si podíamos con la resonancia, con solo el hecho de hacerle resonancia, hacer el diagnóstico de muerte encefálica, y no. Aunque la herniación tonsilar, la pérdida del flujo venoso y la hipertensión venosa eran compatibles con el diagnóstico de muerte encefálica, no hacen el diagnóstico por sí solo. El angioTAC. El angioTAC tiene una sensibilidad, una especificidad del 100% para el diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, los estudios todos son soportados, como en su gran mayoría para este tipo de pacientes son clase 4 y solo hay uno clase 3. La limitación del angioTAC resulta sobre todo para la distribución desigual de la hipertensión endocraniana en algunos pacientes y especialmente en aquellos que han sido llevados a cirugía descompresiva, como las pruebas de perfusión, ya habíamos hablado que tienen esa connotación. La ecografía Doppler transcraneal, ya habíamos hablado que es una condición, es una prueba rápida, sencilla. Aparte de eso, tiene falsos negativos, tiene falsos positivos. Se dice que la sensibilidad es del 76% y la especificidad del 83%. Es decir, no podemos tolerar este lapso entre la sensibilidad y la especificidad para hacer un diagnóstico de una condición tan severa como es el muerte encefálica. Se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica en pacientes embarazadas con feto vivo. Plantémoslo de otra manera. Llega una paciente de 32 semanas de gestación con el feto vivo y sufrió un trauma craneoencefálico severo, la estuvimos reanimando y la paciente carece de función vital cerebral. ¿Se le puede hacer el diagnóstico? Sí. El problema está en qué condiciones tenemos que tener al feto vivo. Es decir, si en el hospital tienen la estadística de que pueden mantener vivo a un niño y pueden sacar adelante a un niño de 750 gramos, como lo tenemos en nuestras instituciones en Medellín, o de 800 gramos, y el niño pasa de este peso, debemos hacerle el primer diagnóstico de muerte encefálica, pero no se le debe hacer a estos pacientes el segundo diagnóstico de muerte encefálica. El segundo diagnóstico de muerte encefálica se debe efectuar justo cuando la paciente se desembarace. Si tenemos un paciente con diagnóstico de muerte encefálica y con un primer diagnóstico de muerte encefálica, el feto está vivo y tenemos 20 semanas de embarazo, automáticamente se debe desembarazar. Si el feto está vivo y el diagnóstico de muerte encefálica
se da en un paciente que tiene 32 semanas, 34 semanas de gestación. Este feto debe llevarse con pruebas de monitorización fetal o de pruebas de un perfil biofísico para estos pacientes hasta que se vean alterados cada 12 horas. Hay reportes de casos, por ejemplo, recientemente sacaron un reporte en Cúcuta en el cual se logró llevar a un feto de 27 semanas de gestación en una paciente con muerte encefálica hasta la vida. Se desembarazó más o menos cuando tenía 33 semanas después de una maduración fetal. Conclusiones acerca del tema. Tenemos que el enfoque inicial es buscar el por qué el paciente está en un estado neurológico de coma no irreversible. Lo otro es restar importancia a las presiones por otras especialidades. La otra condición es seguir un protocolo de manejo que debe ser metódico y debe ser totalmente estricto. No nos podemos salir de la regla, no podemos variar lo que ya está escrito. Y el diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico. No es reemplazado por ninguna prueba. La prueba no nos va a hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Dejamos 5 o 10 minuticos para preguntas. Les voy a abrir el micrófono a todos, pero me hablan de a uno, por favor. Ay, madre. Doctor, buenas tardes. Una pregunta es que si estamos en una provincia donde no tenemos la facilidad para hacer estudios neurofisiológicos, en esos pacientes, ¿qué otras posibilidades diagnósticas podríamos utilizar para descartar un evento adicional a la causa de, pues, o sospecha de enervación sin poder desclarecer el diagnóstico de muerte cerebral? No se puede realizar el diagnóstico de muerte cerebral. Si usted no tiene la capacidad de definir que el paciente está con un coma irreversible a partir de una condición neurológica o con una condición neurológica explicada, no se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Si usted tiene la duda y el examen neurológico le da para a partir de la duda, no se puede hacer el diagnóstico. Es decir, si usted tiene un examen neurológico el cual es compatible con el diagnóstico de muerte encefálica, pero a usted le quedan las dudas de que el paciente tiene una condición de enervación, por ejemplo, un Guillain-Barré, idealmente debería hacerse la prueba. Si usted no la tiene, debe observarlo y el diagnóstico de muerte encefálica no es viable en esta condición. O sea, no se puede realizar. Doctor Ramírez, hay una pregunta del doctor Iván Pinto. Dice que una mujer embarazada de muerte encefálica con feto de 30 semanas vivo, que si se le puede realizar test de apnea. Sí, se le debe realizar todas las pruebas a la madre, tratando de vigilar la condición materna como tal. Si la paciente presenta algún caso de inestabilidad, debe totalmente frenarse la prueba.
No se debe monitorizar al bebé durante la primera evaluación neurológica de la materna. O sea, la paciente debe tener una sospecha con un primer diagnóstico de muerte encefálica. Todo el protocolo. Hace unos años, cuando estaba trabajando yo en coordinación de trasplantes en San Vicente, tuvimos una mujer embarazada con diagnóstico de muerte encefálica, pero finalmente hizo asistolia. Y revisando en ese momento la literatura, pues encontramos que el mayor tiempo que era posible sostener a una mujer en muerte encefálica bajo esas circunstancias era una semana. No recuerdo pues la referencia exacta, era un Canadian Journal de Anestesia. Sin embargo, cuando usted hizo la revisión, encontró algún límite de tiempo máximo durante el cual se hubiese reportado que mantuvieron a una mujer embarazada con feto vivo en estado de muerte encefálica. ¿Hay algún reporte que diga lo máximo que hemos leído es este periodo de tiempo? Yo lo que vi en ese momento era que era una semana, al cabo de la cual la asistolia era inexorable, se daba porque sí o porque sí. ¿Usted encontró algo, pudo revisar el tema al respecto? Sí, la condición neurológica de los pacientes con el diagnóstico de muerte encefálica, independientemente que sea materna o sea un adulto normal, la podemos mantener. O sea, el estado del paciente incluso se puede soportar. El problema está más allá, es cuánto tiempo podemos tener el feto con las pruebas de perfil biofísico aptas para que él esté ahí. Eso funciona como una incubadora. Las pruebas de perfil biofísico en promedio de los niños no duran más de 3 días posteriores a la muerte. No sé, pues las pruebas de perfil biofísico normalmente duran más de 3 días con respecto después del diagnóstico, el primer diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, el reporte en Bucaramanga, como lo dice la doctora Ana Sanabria, lograron mantener al paciente vivo incluso por 4 semanas y es un reporte de caso que ellos están haciendo. Es como el mayor tiempo posible. Y todo depende de las pruebas del perfil biofísico del feto, no realmente la vida materna, que ella carece. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctora. Doctor, sabemos que el diagnóstico de muerte encefálica es principalmente clínico, pero el test de apnea es sumamente controversial. No escuché mucho acerca de las alteraciones hidroelectrolíticas, pero sobre todo la hipernatremia, la hiponatremia, eh, digamos como para dónde podríamos ir, ya que el test de apnea es fundamental para el diagnóstico de muerte encefálica y muchas veces no se logra hacer y en muchas instituciones no tienen test de certeza y a veces se pierden los órganos porque no se logra hacer un diagnóstico adecuado, como cuál es una propuesta futura o que se está buscando hacer o definitivamente sin test de apnea no se puede hacer absolutamente nada. No, en este momento el protocolo es claro y dice que sin el test de apnea no se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica y de per se no se puede hacer una donación de órganos. Si no podemos hacer el test de apnea, no se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Por leyes, no hay ninguna prueba que logremos a partir de esta cambiarle. Si usted no puede realizarle, el test de apnea tiene que tener una prueba auxiliar que ayude para su diagnóstico. Si tiene la prueba auxiliar, se le hace y se puede diagnosticar. Si no tiene la prueba auxiliar, no se puede realizar. Y si, digamos, la institución cuenta, me ha pasado lo siguiente, que la institución cuenta, por ejemplo, con panangiografía cerebral, pero no le realizan este procedimiento al paciente porque dicen que le glosan el procedimiento al paciente. O sea, ¿hay algo que exija que si no se puede hacer el test de apnea en tanto tiempo, la IPS está obligada a garantizar de alguna otra forma? Porque asimismo hay otras IPS que no cuentan con test de certeza. O sea, si una institución ya cuenta con una panangiografía cerebral para hacer un diagnóstico, lo más probable es que tenga otras pruebas de certeza, el electroencefalograma, la ecodoppler. Normalmente lo que ocurre es que tienen una prueba de certeza con un rendimiento o una sensibilidad que nos pueda ayudar para el diagnóstico, que no sea la panangiografía cerebral.
Que sea característica de la institución que no le va a dar la posibilidad de tener una panangiografía cerebral porque es un paciente que va a tener tiene una muerte cerebral, eso ya es condiciones de la institución y es usted el que va a hacer el diagnóstico. Usted pone las condiciones que usted necesita, un test auxiliar porque no se le puede realizar el test de apnea y el test auxiliar es el que tenga disponibilidad en la institución. Si es una panangiografía, si es una resonancia, si es una ecografía Doppler, se hace la ecografía Doppler o se hace la panangiografía. Todo depende de ellos, pero usted no puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica sin poder realizar el diagnóstico, sin poder hacer el test o sin tener una prueba auxiliar.